climático es real, el deshielo de los nevados, por ejemplo. Observemos lo que ha pasado en la provincia de Yungay, en Ancash, que están en alerta luego del desprendimiento de hielo del nevado Huascarán ocurrido la tarde del martes. Los vecinos grabaron el momento exacto de la avalancha. La angustia es evidente en las voces de quienes graban estas imágenes en el momento exacto en que una avalancha baja por el nevado Huascarán. Las alarmas de emergencia no dejaban de sonar y los pobladores de las comunidades cercanas temían lo peor. Y es que cerca de la 1 de la tarde, un bloque de hielo se desprendió del pico norte del Huascarán a más de 6.600 metros de altura. Y hacia las 2:30 hubo un segundo desprendimiento que produjo la avalancha de hielo y nieve. La situación despertó en la población de Yungay el recuerdo de la luz de hace 53 años que dejó sepultado a todo el distrito. Esta vez la avalancha no llegó hasta las comunidades y según los últimos reportes del COER Ancash no se registró daños personales. Así lo precisaron a través de un comunicado. Bueno, hasta el momento no se reportan todavía daños a la vida y la salud de las personas, pero también el gobernador Coqui Noriega ha dispuesto que inmediatamente se traslade el personal a la zona. De momento se descartó la presencia de montañistas en la zona, pero las averiguaciones continúan. Las entidades de primera respuesta se han hecho presentes, particularmente el de la Policía Nacional de Alta Montaña. Entonces ellos nos han reportado de que en los poblados más cercanos no han llegado los daños. Sin embargo, seguimos monitoreando porque no se descarta de que algún ganadero haya ido a pastear con algún tipo de ganado y no se haya reportado la falta de esa presencia, ¿no? Entonces estamos reportando centro poblado por centro poblado. En varias instituciones educativas de los centros poblados de Huachao, Mucho y los caseríos de La Quebrada, Yanganuco y Huascarán se suspendieron las clases tras la evacuación. El desprendimiento sería consecuencia del calentamiento global. Los especialistas recomiendan un adecuado planeamiento familiar para eventuales evacuaciones, mientras las autoridades locales monitorean la situación del nevado más alto del Perú. Vámonos hasta la región Ancash, específicamente Yungay, la tierra de mi abuelo querido que está en riesgo por lo que pasa con el nevado Huascarán. Juan Remigio está en el lugar y nos da más detalles. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes, Lorena. Así es, el día de ayer han sucedido una serie de avalanchas desde horas de la mañana, indican los amigos aquí en Yungay, aproximadamente de las 9 de la mañana hasta las 2:51 de la tarde se han producido 4 avalanchas. Y si podemos estar apreciando en estos momentos el nevado de Huascarán, uno de los nevados el nevado más alto del país, uno con sus más de 6.600 metros y el otro con más de 6.700 metros de altura. En estos momentos apreciamos los dos picos del Huascarán. Vamos a pedir a cámaras a ver si nos podemos acercar al pico norte. El pico norte de este lugar específicamente se ha desprendido toneladas de hielo el día de ayer desde horas de la mañana y también en 1970, luego del terremoto del 31 de mayo. Grandes toneladas de hielo y nieve se precipitaron de este pico norte que está a 6.600 metros y algo más sobre el nivel del mar. Hay que señalar que este nevado, a raíz de la crisis climática que se viene, las avalanchas son permanentes y lo que también hay que indicar que hemos entendido en esta ciudad de Huaraz, hemos dialogado con las autoridades, no hay un campo de, un proceso de coordinación para evacuar a personas en caso de una avalancha. Nos han indicado que solo están preparados para evacuar en caso de un terremoto. Juan. Lo que podemos ir señalando es que esto es una permanente zona de riesgo. Sí, escucho, Lorena. Sí, es una zona de riesgo y tú te encuentras en una zona que fue de lo poco o lo único que quedó de Yungay, la ciudad que cubrió
el Huascarán luego del terremoto del 70. En realidad el cementerio fue el lugar que quedó en pie y uno de los lugares donde se salvó alguna gente. Otra gente estaba en el circo, en una montaña al lado, y lograron también todos los que asistieron a esa función de circo también salvarse. Pero la ciudad se ha vuelto a construir, pero también están los montañistas, aquellos que van al Nevado Huascarán buscando subir. ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, en principio te digo que estamos en la parte alta del cementerio, donde está el Cristo Blanco, como podemos estar apreciando. En este lugar se salvaron aproximadamente 90 personas. Y lo que hay que señalar, que gran parte de los sandinistas, si la cámara nos acompaña, por favor, que ingresan o escalan el Nevado Huascarán, va hacia el pico sur y tienen otra ruta, no por donde ha ido las avalanchas del día de ayer. Es decir, se señala hasta el momento, según información de las autoridades, que no hay ningún montañista que haya estado escalando, pero nos preocupa lo que vamos a mostrar en estos momentos, Lorena. Esta zona que apreciamos es ahora el Camposanto, donde hubo una ciudad de Yungay antigua, murieron más de 30,000 personas, pero pese a que esta zona ha sido declarado una zona intangible, se ha llenado de casas, como puede ser apreciando. Wow. Inclusive se ha construido un colegio de nivel secundario y primario con más de 500 alumnos en pleno cono aluviónico, Lorena. O sea, nadie entendió nada, nadie aprendió nada, sabiendo que la ciudad tuvo que mudarse porque el nevado, cuando se dio este alud, la cubrió completamente. Como bien dices, Juan, en este terremoto del 70, solo en Yungay murieron más de 30,000 personas. En el cementerio se salvaron 90, en el circo unas poquitas más, pero prácticamente la gente se quedó sin familia, murieron en una situación dramática, además con la falta de acceso a vías de comunicación como era en los años 70. La ayuda, se imaginarán que demoró muchísimo más en llegar. Un terremoto devastador y se sigue construyendo, se vuelve a construir. ¿Qué queremos? ¿Otra tragedia? ¿Que el Huascarán pueda volver a generar nuevas avalanchas? Y claro, ¿cómo te preparas? En esa oportunidad la gente no se pudo preparar. Según cuentan los sobrevivientes del terremoto, de pronto escucharon, el sismo, termina el sismo y empiezan a escuchar una bulla y todos voltean a mirar al Huascarán, porque siempre cuando había temblor volteaban a mirar al Huascarán porque siempre se movían los brazos de hielo y se desprende y cae muy rápido. No hay tiempo para ningún tipo de evacuación posible, Juan. Así es. Aquí prácticamente, si te das cuenta, la velocidad del nevado, el desprendimiento cuando se da una avalancha, es aproximadamente a 200 kilómetros por hora. Y con las grandes toneladas, imagínense la fuerza descomunal que tiene. Y aquí, como tú has indicado, no se ha aprendido nada. Recorremos la ciudad de Yungay esta mañana, no hay señales de evacuación en caso de avalancha. Y han reconocido los docentes de esta zona que no están preparados para una evacuación en caso de avalancha masiva, sino han practicado evacuaciones en caso de terremotos, de otros fenómenos, pero con relación a una avalancha, la población de Yungay está totalmente perdida. Esto es más que preocupante, viviendas que se construyen sin un orden arquitectónico, sin un orden urbano, en peligro un centro educativo que se ha construido en un cono aluviónico, y aquí nada se ha aprendido hasta el momento. Cruda realidad, y a última hora recién se mueven los amigos del COER, recién se mueven los de Defensa Civil, y esto, si hubiera sido otra tragedia, estaríamos lamentando gran cantidad de vidas perdidas, Lorena. Qué nivel de ineficiencia. Recordemos también, y siempre miremos lo que pasa con los gobiernos regionales. En Ancash, mi querido Juan, tú lo sabes bien, ha habido una seguidilla de gobernadores regionales presos, investigados, a pesar de los ingresos millonarios que hay por canon en tu región. Así es, y eso hay que sumarle. Si vamos a tratar de seguridad, también sería tratar por la seguridad en caso de desastres. Y ahora aquí hay que sumarle algo más sumamente importante. Ya no hablamos de un cambio climático, ahora hablamos de una crisis climática. En este momento está haciendo un calor sobre los 23 grados. Aquí el calor no sofoca, sino quema. Y si hablamos de lo que es la situación física de cambio en cuanto se debe a los nevados por la situación de dilatación,
En el día el peligro es más latente por la dilatación de los cuerpos, porque en la noche se da la contracción. Esto es sumamente peligroso y ya decía un amigo, aquí esta es una alerta para poder prevenir situaciones de mayores riesgos en cuanto se refiere a desastres por avalanchas del Nevado Huascarán. La población y las autoridades no hemos aprendido nada en esta parte del país, Lorena. Muchísimas gracias, Juan, por toda esa información. Un abrazo grande a todos en Yungay, una tierra a la que le tengo un cariño inmenso. Mi abuelo se pasó toda la vida contándome las historias tan hermosas de su infancia en su querido Yungay. Muchísimas gracias por esa información. Vamos a ver qué hacen las autoridades a propósito de esta emergencia con el Nevado Huascarán, con una ciudad que siguió creciendo, hasta colegios hicieron y no entendieron que tenían que estar en otro lado, lamentablemente. Son las 1:31. Vamos con información internacional. Está con nosotros Rolando Escaró. Muy bien, estamos con Rolando, toda la información internacional. El cambio climático, como vemos, es un problema terrible. Así es, Lorena, es sumamente preocupante porque ya hay una tensión a nivel mundial acerca de lo que está ocurriendo y el impacto que está teniendo esta situación del cambio climático en diferentes aspectos, no solamente en el tema de los nevados, los glaciares, el deshielo en los polos es sumamente preocupante. Precisamente tras la avalancha en el lado norte del Huascarán, científicos advierten que el cambio climático va a seguir causando una serie de desastres en el país. En los últimos 54 años ya desapareció más de la mitad de los glaciares en el Perú. El aumento de las temperaturas está jugando en contra de los glaciares que se siguen derritiendo de forma acelerada en nuestro país. Estudios han revelado que el 70% de los glaciares en todo el mundo se encuentra en Perú, pero están desapareciendo de forma alarmante. En los últimos 54 años, se estima que el 53% de los glaciares peruanos han desaparecido y que solo en la Cordillera Blanca se han perdido el 38%. Lo peor es que en los próximos 20 años, 9 glaciares también desaparecerán. Ya los accesos no son tan fáciles. La pérdida de estas enormes masas de hielo significa que en los próximos años no habrá suficientes reservas de agua dulce. Estiman que las primeras regiones en sufrir este impacto serán Ancash y La Libertad. Esta escasez de agua también afectará al ganado y los cultivos, y el riesgo que corren las personas que viven cerca de los deshielos es alta, ya que podrían quedar sepultadas por eventuales avalanchas o derrumbes. Los científicos señalan que en el peor de los casos, el calentamiento de la Tierra ocasionará que más del 83% de los glaciares terminen desapareciendo antes del 2100. Dura la situación, vemos que perdemos hielo y eso tiene un impacto en el ecosistema. Así es, son más del 50% de estas glaciares ha desaparecido en los últimos 50 años y es una cifra preocupante. Y el panorama es desalentador para los siguientes 20 años. Se especula que la Cordillera Blanca, por ejemplo, ya anualmente pierde cerca de 5 kilómetros cuadrados de superficie glaciar, o sea, de superficie de hielo. Pero esto abastece de agua por ejemplo, Ancash, La Libertad, que utilizan esta agua para el consumo de las personas, para el ganado, para la agricultura. Y el impacto que va a tener hacia futuro va a ser durísimo. O sea, lo que vamos a enfrentar es una escasez hídrica muy dura aquí en el Perú. En otras palabras, no va a haber agua. Hablas de la escasez hídrica, que es ese impacto en miles y miles de familias. Y también lo podemos ver desde el impacto turístico. El andinismo, el alpinismo, cuando hablamos de los Alpes, lógicamente, subir montañas, es algo muy frecuente. Yo recuerdo que una ruta turística típica en Huaraz, cuando no tenías que tener ninguna preparación, digamos, física, era ir al Pastorul. Así es. No, hacías la visita del Pastorul. Ibas a Huaraz y te ibas al Pastorul. Y yo he llegado a estar allí con la nieve, la cueva de hielo, pero todo eso ya no existe más. Así es, ahora es tierra, ya desapareció toda esa parte de hielo y lo que hemos visto en el Huascarán también
pone las cosas complicadas para muchas personas que se dedican a la actividad turística, como tú bien El Parque Huascarán es inmenso, o sea, no es solamente la montaña. Los ascensos, a una serie de actividades que de repente empiezan a tener que restringirse. Por ejemplo, están aumentando el número de grietas de hielo, lo cual dificulta mucho el ascenso a esas regiones. Entonces, los guías tienen que hacer un trabajo mucho más duro. Algunos ya les recomiendan no ir por determinadas Hubo una avalancha rutas. hace poco donde un guía falleció, lamentablemente estaba llevando a unos turistas. Se dio estas situaciones que no se pueden anticipar. Sabemos que estamos hablando de glaciares, estamos hablando de unos monstruos de hielo gigantes que de pronto no son tan estables como uno piensa. Así es, y que poco a poco empiezan a desaparecer, lentamente. Incluso nosotros lo hemos explicado en algún momento de cómo esa capa de hielo enorme en los polos empieza a derretirse. O sea, empieza a derretirse por debajo porque la temperatura del mar empieza a subir y también por la capa atmosférica. El calentamiento global hace que se empiecen a derretir por ambos flancos. Y eso es una situación preocupante. Y eso es un llamado de atención también para las autoridades para saber qué se está haciendo para mitigar este impacto. Ya no lo puedes revertir, pero hay algo que se puede hacer para tratar de reducir el impacto. Hace unos minutos, por ejemplo, veíamos que había personas viviendo nuevamente en una zona donde hace un tiempo un derrumbe sepultó a miles de personas. Acabó con muchas personas, pero hoy otra vez hay gente viviendo ahí. Hay gente viviendo ahí, hay colegios del Estado que se han construido ahí, empresa privada que ha puesto sus negocios allí sin fiscalización del gobierno regional, de las municipalidades, sin que los ministerios objeten. Ahora, ¿qué van a decir las autoridades? Nuevamente, cuando hacía la pregunta a Santiago, ¿usted sabía que en el Perú hay un Ministerio del Ambiente? De esas cosas es que necesitamos que se empiece a hacer cargo. Así es. Estas personas, por ejemplo, tienen títulos de propiedad, han tramitado licencias para construir. Los negocios que veíamos, habían grifos grandes operando en los colegios. Porque no hay habilitación. Se supone que es zona han fiscalizado prohibida, eso. zona roja. Así entonces, alguien les ha dicho, oye, no puedes construir acá, pero todas esas personas siguen con su vida como si nada hubiese pasado. Lógicamente, nadie desea que ocurra algo ahí, nadie desea que ocurra una tragedia. Pero el hecho que ya haya ocurrido algo ahí hace un poco más de 50 años, te advierte que puede volver a ocurrir. Puede volver a ocurrir y no hay tiempo para evacuar. Sucedió cuando se dio el terremoto del 70, no hubo tiempos. Al cementerio lograron correr a la zona alta del cementerio donde está el Cristo, donde hemos estado en el enlace con Juan, 90 personas. En la ciudad vivían más de 30.000, 90 lograron correr. Otras pocas se lograron subir a Tres Palmeras que había. Otras cuantas sobrevivieron en un circo que pasó al lado. No pudieron, no funciona correr. 200 kilómetros por hora es la velocidad promedio de una avalancha. Así es, un poco para que tengan en cuenta, tal vez las personas que en ese momento nos están viendo a través de internet o a través de sus teléfonos móviles, pueden buscar un poco lo que ocurrió en Yungay. Para que averigüen y se den cuenta la magnitud de esa tragedia, porque fue terrible. Muchas personas que se salvaron fue de casualidad porque fueron a un circo. Y fue a plena luz del día. El terremoto ocurrió a las 3:30 de la tarde. No estaban durmiendo, no era de noche. Fue fin de semana incluso, no hubo colegios. Estaban en el circo. Era un domingo cuando sucedió ese terremoto a plena luz del día. Y la gente no pudo evacuar, no pudo correr porque la velocidad de la avalancha te gana. Así es. Un episodio, por ejemplo, que no se conoce mucho es lo que ocurrió con Ranrainca, cerca ahí en Yungay. O sea, se conoce la tragedia de Yungay, pero Ranrainca desapareció por completo. No quedó absolutamente nada. Recordemos, la región Huaraz ha tenido más de 60.000 muertos. Hablamos de los 30.000 de Yungay, pero toda la región Ancash tuvo, más de 60.000 fallecidos en ese sismo. Una tragedia espantosa y lógicamente por un desprendimiento de hielo que terminó provocando una luz. La cosa fue espantosa, pero como estábamos hablando, o sea, hay gente nuevamente ahí. O sea, me pregunto, o sea, no hubo nunca una alerta, no se mantuvo una alerta de pedir a la gente que no viva ahí. Las autoridades de esa región, ¿qué han hecho? O sea, ¿les han explicado alguna vez lo que ha pasado? ¿O tienen algún mecanismo de evacuación? ¿O han construido algún mecanismo para evitar que pueda ocurrir una avalancha o una tragedia similar? Muchas interrogantes que sería interesante saber si tienen respuesta, ¿no? Claro, porque luego ocurre la tragedia y como decía Juan, ¿no? Que él es de la zona, él vive allí, él trabaja allí, ve lo que sucede a diario. Ocurre la tragedia y empiezan a correr todos, pero luego pasa la tragedia y se olvidan. Lo que ha sucedido con el Huascarán y por qué nos tiene tan pendientes y a las autoridades también es que la semana pasada hablábamos de el guía que falleció cuando llevaba a estos turistas. Ahora continúan las avalanchas, entonces nos mantenemos alertas, pero cuando dejemos de mirar
lo que está pasando, ¿qué va a hacer? Así es, y ese es un trabajo no solamente de un grupo de personas, o sea, es ya un trabajo multisectorial, se podría decir, porque el sector turístico también tendría que entrar a ver qué es lo que está pasando en esa región, porque va a haber un impacto muy duro. O sea, eso va a también traer consecuencias para todas las personas, como contábamos, que se dedican a la actividad turística en esa región. Mucha gente que hace actividad turística por el andinismo, que lleva mucha gente al parque Huascarán, que es un parque hermoso, es un lugar precioso. Además, considerando las condiciones climáticas, julio era el mes ideal. Habían seguramente muchas reservas planificadas. No es poco dinero lo que cuesta hacer este tipo de turismo. Y toda esa gente que se dedica a eso, ¿qué va a hacer? Lógicamente, y eso tiene también un impacto negativo. O sea, muchas personas que ven eso, entra el temor, oye, ¿cómo vas a ir? ¿Cómo voy a ir ahí? Me arriesgo a que me pueda ocurrir una cosa así. Se cancelan las reservas, se cancelan los tours, se cancelan los paquetes que ya se habían de alguna manera negociado. Eso también trae una pérdida para todas las personas que viven de esa actividad turística. O sea, se dedican a este tipo de deportes de aventura, por así decirlo, ¿no? Porque además se hace campamento, uno está varios días en el Parque Huascarán, hay diferentes subidas y ascensos que uno puede hacer según el nivel de preparación que tenga, pero además toda la ruta turística que ofrece la región Ancash. Hablábamos de el Pastoruri. El Pastoruri hoy ya probablemente no es una opción para mucha gente. La gente iba a visitar Chavín, que están las cabezas claves, visitaba el Guandoy también, pero todo ese recorrido, todo ese tour... Encadenas una serie de actividades que de repente empiezan a romperse los eslabones y cambias de destino. No sé, sabes que ahí ya no pasa nada porque o es inseguro, o ya no hay hielo, o se registran las avalanchas. Te vas a otro destino y todas estas familias que están esperando esos ingresos se quedan en nada. Porque el turismo es el impacto directo a aquellos que trabajan específicamente en el sector turismo, pero todos aquellos también que trabajan en el sector servicios, que se benefician cuando van a su restaurante, cuando se quedan en su hotel, en su alojamiento, porque ese es un negocio muy usual en esta región tan hermosa que además venía justo a comenzar esta temporada de turística y de visitantes para hacer andinismo. ¿Qué pasará con ellos? O peor aún, ¿se arriesgarán y podremos hablar de otras tragedias? ¿Qué va a hacer la autoridad al respecto? Así es un poco incierto. Sería interesante también saber qué es lo que están planificando para lo que se viene, porque como tú mencionabas, es una serie de actividades que dependen, desde el dueño del hotel hasta el dueño del restaurante, hasta el transportista, la persona que los lleva, el guía, y todos ellos se quedan en el aire. Las pequeñas comunidades que también viven de ese turismo vivencial que ahora está tan de moda, ¿no? Y que de repente empiezan a perder gente que va a ir, o sea, ¿a qué se van a dedicar? Porque comienza una temporada alta y esa temporada alta sirve para que generes recursos y para que guardes plata cuando viene la temporada baja. Claro, o sea, por ejemplo, llegas a Yungay, conoces, te cuentan la historia de lo que fue el terremoto, ves el cementerio, ves la nueva ciudad, te vas a Yanganuco, que es esta laguna preciosa, hermosa, ibas al parque Huascarán, no necesariamente tenías que ascender a la montaña, pero todo eso de pronto se ve trunco, se ve complicado por esta situación y toda la gente de Yungay dirá, ¿dónde están mis turistas? ¿Dónde están todos aquellos con los que yo contaba para este año? Así es un tema sumamente preocupante y más si hablamos de un país como el nuestro que muchas veces se da a conocer por su riqueza, por su variedad de clima, por su riqueza turística, por su riqueza de oferta turística, de lugares, de destinos para conocer, para poder visitar lugares preciosos como el que estamos viendo, pero que sin embargo empiezan a perder gente por ese tipo de incidentes. Pero el tema del cambio climático no solamente tiene una repercusión en las actividades turísticas, como estamos hablando. En Bolivia